Bien. Entonces, vamos a ir viendo las que vos encontraste, ¿sí? Y si falta alguna, Bien. las vamos a ir diciendo. Bien. La que vos dijiste, no se hace masaje con fiebre, genial. No se hace masaje con fiebre, ¿sí? Sobre todo tengo que esperar 24 horas, ¿sí? Para que yo esté segura de que el proceso de infección que hay en el cuerpo haya cesado, ¿sí? Se haya estabilizado. No se hace masaje cuando una persona tuvo fiebre, aunque sea dentro de las 12 horas, dice, no, pero ya se me bajó. Espero 24 horas, ¿sí? Porque puede ser que la persona tenga fiebre por una infección en una muela, ¿sí? Y si yo le hago hacer masaje en la espalda, yo voy a estar llevando calor hacia la cabeza, ¿sí? Y eso va a generar mucha más temperatura en esa zona y dificulta el trabajo del cuerpo en su recuperación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo llevo más temperatura y encima, como no sé dónde está la infección, voy a estar transportando este proceso de infección a distintos lugares, ¿sí? Entonces, lo mejor, que cosa es distinta, si hay fiebre y yo sé hacer digitopuntura, puedo trabajar con fiebre, ¿sí? Que es difícil, es distinto, no es lo mismo, porque se trabaja de otra manera, ¿sí? Porque la digitopuntura está, una de los beneficios que tiene es que podemos trabajar distintas patologías, incluso la fiebre, poder ayudar a bajarla, ¿sí? Pero en la masoterapia no se trabaja con fiebre, ¿sí? Como regla, márquense las 24 horas. Si vos tuviste fiebre durante el día, yo tengo que esperar al otro día para poder hacerte masaje y asegurarme que no te volvió. Y más con esto de la pandemia y con los periodos de mucho frío, que muchas congestiones, sinusitis pueden generar fiebre, ¿sí? ¿Yo puedo hacer recomendaciones? Sí. ¿Cómo se baja la fiebre? Con frío, con paños frescos, ¿sí? Hay, hay distintas esencias que ayudan a bajar la fiebre, por ejemplo, la menta, ¿sí? Yo pongo un pañito con agua, con menta, con unas gotitas de esencia de menta, y la puedo poner detrás de la nuca, en zona de ingle, ¿sí? ¿Va a aliviar? Sí, va a aliviar. Cuando yo ese pañito lo tengo tibio, lo vuelvo a refrescar, ¿sí? Hielo en zona de ingles, ¿sí? Esas son algunas recomendaciones que yo como masoterapeuta puedo hacer en esta cuestión de la fiebre, pero masaje no. Otra cuestión que hayas encontrado que no se hace Alergia, masaje. alergia. ¿Alergias cuáles? Ah, no, alergias, dice. Bueno, alergias de tipo dérmico. No se hace masaje cuando alguien tiene algún tipo de brote, urticaria, ¿sí? Ampollas. Todo, la piel tiene que estar sana, ¿sí? Y si hay algún tipo de sensibilidad en alguna zona, tampoco la masajeo. ¿Por qué? Porque yo genero calor, ¿sí? Y genero una fricción en la piel. Entonces puedo generar una lesión más grave, ¿sí? Si la piel está muy finita, por ejemplo, cuando hay una quemadura, ¿sí? En el verano, que suele pasar que la gente no se pone protector, o se olvidó, o estuvo mucho tiempo al sol y no repuso el protector, la piel que está quemada, ¿sí? Que el sol penetró en las dermis, la dermis y las otras capas, eh, se pone muy delgada. ¿Por qué? Porque se deshidrata primero que nada, ¿sí? Y si yo encima, obviamente, haciendo un punto aparte, duele, ¿sí? Porque esa piel está deshidratada, el sistema nervioso, los capilares nerviosos que están ahí están hiper mega excitados, ¿sí? No se masajea. Una piel que está sensibilizada por un roce, que a veces nos puede pasar que nos quemamos por fricción cuando estamos corriendo, ¿vieron? O haciendo ejercicio, que nos podemos quemar debajo de la axila.
por el mismo roce de nuestra piel. Bueno, entonces, toda piel que está finita, que tiene alguna ampolla o con acné, que puede sucedernos, no se masajea, se evita, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa zona, imagínense cuando hay acné, ¿sí? Que puede, en la espalda puede suceder en personas que tienen un acné por la edad de la pubertad o porque tienen muchos vellos, se encarnan, hay una infección en el lóbulo piloso de ese vello o en un poro que tiene bacterias, ¿sí? Lo recomendable es que esta persona se haga una limpieza, ¿sí? Trate de depurar todas estas infecciones que son dérmicas, no son más internas, sino que son dérmicas. Entonces, le podemos recomendar o que vea un dermatólogo o que te pase un algodoncito con agua oxigenada, ¿sí? El agua oxigenada ayuda a sacar bacterias, pero yo no la masajeo. Si sé que tiene una alergia a algún tipo de producto, trato de evitar ese producto, obviamente, ¿no? Pero si son alergias respiratorias, no, porque eso también es una alergia. Si yo puedo ayudar con el masaje a que la alergia respiratoria, que puede ser por ácaros, puede ser por polvillo, ¿sí? Que uno tiene el cuerpo muy tenso por estar estornudando, porque está en este sistema de resfrío, ¿sí? Dado por la alergia, yo ayudo a que el sistema respiratorio ayude, ¿sí? Y se reequilibre a partir del masaje, ¿sí? Porque alivio la musculatura que está comprometida con este sistema de estornudos, ¿sí? De resfríos, de estar sonándose la nariz por la alergia, ¿sí? Genero calor. Obviamente que si le voy a hacer masaje a una persona que tiene alergia respiratoria, lo primero que tengo que asegurarme es que el espacio donde yo estoy trabajando esté cálido, ¿sí? La persona no sienta frío. ¿Se puede hacer masaje? Sí, siempre y cuando la persona no esté incómoda, ¿sí? Por ejemplo, en una alergia respiratoria donde tenemos la nariz tapada, y no es aconsejable ponerlo boca abajo, porque estoy incentivando que su nariz, ¿sí? Su vía respiratoria aérea, siga tapada, incluso se tape mucho más, y tenga que respirar por la boca. Y en la boca no tenemos el mismo sistema de purificación que en la nariz, ¿sí? Es mucho más eficiente el de la nariz, pero bueno, como está colapsado, entonces recomendaciones en ese caso son trabajar de costado, trabajar sentado, ¿sí? Cosa de que la persona, toda esa mucosidad salga, ¿sí? Que suene, lo que necesite. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Bueno, no, era silenciarlo el a micrófono. máximo. Ah, Bien, ¿qué otro tipo de alergia puede hacer? Psoriasis. La psoriasis es una alergia dérmica, sí, pero se da por el sistema nervioso. ¿Qué es lo que sucede con una persona que tiene psoriasis? Y es una piel muy sensible, ¿sí? Se descascara, en muchos casos se vuelve muy finita, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando hay psoriasis, ¿hay que hacer masaje? Sí, se puede hacer masaje. ¿Hay que tener mucho cuidado? Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué utilizo? Una crema que puede estar aportada por el paciente con su especialista, su dermatólogo, que le haya indicado, ¿sí? Son cremas que tienen o corticoide o tienen complejos vitamínicos, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, en la zona donde está la psoriasis, si es que la tengo que masajear, coloco esa crema, esa pomada que está indicada para esa zona, ¿sí? Ahora, la psoriasis genera muchos malestares a nivel nervioso y a nivel muscular, ¿sí? Por la gran tensión que puede generar. Aguárdeme un cachito.
¿sí? Entonces, hay distintos tipos de alergia que no nos van a impedir hacer masajes. Fundamental, alergias dérmicas donde hay piel muy finita, o ampollas, o algún poro que esté infectado, no se masajea, ¿sí? Evite esa zona. No quiere decir que no pueda hacer masaje en el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Puedo hacer una movilización, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que hay un acné en la espalda y la espalda está muy lastimada, yo puedo mover la espalda, generarle movimientos, pero no genero contacto con mis manos en un masaje. Incluso me puedo poner guantes descartables para generar esta movilidad, los estiramientos, ¿sí? Que ya los vamos a ir viendo. Bien. Marisa, si querés abrir el micrófono y podés seguir con otra más. Embarazadas de menos de 3 meses. Bien, ¿hay que tener recaudos con las personas que están embarazadas? Sí. ¿Se puede hacer masaje? Sí. Siempre y cuando tenga autorización del obstetra o la ginecóloga que le esté llevando el tratamiento. ¿Sí? Hay personas, hay mujeres embarazadas que tienen masajes todo su proceso de embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay riesgos. Yo tengo que hacer adaptaciones porque tengo un bulto en su abdomen que va creciendo y hay posturas que no las voy a poder usar para esta persona, ¿sí? Y hay riesgos sanguíneos que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Que no tengo por qué saberlos, ¿sí? Salvo que me quiera especializar en ser masajista de embarazadas, fantástico. Hay un montón de cosas que tengo que saber que se las puedo preguntar a una obstetra, a un ginecólogo, ¿sí? Ahora, ¿tengo que tener cuidado de los 3 primeros meses? Sí, porque son meses delicados en cuanto a que las personas que están embarazadas aún no se adaptan a que están realmente embarazadas, ¿sí? No porque no lo estén, sino porque como su cuerpo va cambiando muy lentamente, no, ahora nos fijamos en lo que pusiste, Maxi, y lo fijamos. Así termino un poco esta noción de embarazadas. Las mujeres, como no notan mucho el tema del abultamiento del vientre, piensan que se puede poner boca abajo, no saben que hay cambios hormonales que pueden afectarse por estas posturas. Entonces, es un día a día, ¿sí? Siempre acompañado con el que le va llevando el tratamiento de embarazo. Si el médico, porque incluso hay muchos embarazos en donde les indican reposo absoluto, ¿sí? No se puede mover. ¿Por qué? Porque está afectada la presión de la embarazada y está afectando la presión sanguínea del feto, ¿sí? Del bebé. Entonces, ¿se puede hacer masaje embarazadas? Sí. ¿Hay que tener ciertos recaudos? Sí. ¿Se puede hacer dentro de los 3 meses? Sí, pero tengo que tener indicaciones y permiso del médico que lo lleva, ¿sí? Hay cambios en las posturas, por ejemplo, se suele trabajar mucho de costado y sentada, ¿sí? Y vamos variando la postura cada 20 minutos como mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tener las piernas elevadas o estar en horizontal, de hecho las embarazadas, dependiendo del mes en que están gestando, van usando almohadones y se van rotando. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo les va indicando que hay que cambiar de postura, porque se va, el bebé se va moviendo, ¿sí? Entonces, tiene más que ver con las cuestiones circulatorias y hormonales, ¿sí? Que sube y baja la presión, hay distintas patologías que se dan en el embarazo como la presión alta o presión baja, dependiendo de la persona,
o que se dan tipos de diabetes gestacionales, ¿sí? Y todo eso influye en la persona y en el feto. Entonces, hay que tener cuidado. Bien, a ver, Maxi, cardiopatías o personas que sufran taquicardia y bradicardias. Bien, vieron que hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Al principio. Y cuando preguntamos si son personas que tienen alguna cardiopatía o que han tenido un ataque al corazón, o tienen un stent, tienen... el corazón tiene distintos aspectos que nosotros podemos conocer o no, ¿sí? Por ejemplo, si viene un paciente que sufrió un ataque cardíaco y tiene un stent, yo puedo hablar con el médico para que me diga qué cosas sí puede hacer este paciente y qué cosas no, porque no tienen por qué saber qué es lo que le pasa a un cardiópata, ¿sí? Pero hay cuestiones que tienen que saber básicas, por ejemplo, una persona que ha tenido o que tiene problemas cardíacos, suele tener presión alta, ¿sí? Que tiene que ver con los factores de riesgo. La presión alta, la presión arterial, ¿sí? Es la fuerza con la que la sangre golpea las paredes de las arterias, ¿sí? El tema es que a veces estas arterias están debilitadas y esta presión es muy fuerte, ¿sí? Para el soporte que tiene la arteria. Entonces, lo que hace es generar se desestabiliza el sistema de riego sanguíneo por esta presión que es muy fuerte, ¿sí? Y puede generar un montón de cosas. El tema es que estas arterias, ¿sí? Desde que nacemos, empezamos a comer y nos alimentamos, empezamos a juntar placas. Y si estas paredes están débiles, hay placa alrededor, ¿sí? Y con la fuerza de la sangre, estas placas se van liberando y pueden tapar las arterias y arteriolas y capilares arteriales que se van haciendo cada vez más chiquitos, ¿sí? Y se tapan. Y cuando se tapan, no pasa sangre. Y si no pasa sangre, las células no se nutren, no se alimentan y no se limpian, ¿sí? Entonces, eso es a lo que se llama un ataque cerebrovascular, un ataque al corazón, ¿sí? Yo lo que tengo que saber que las personas que tienen esta patología que es cardíaca, si no está medicado, por ejemplo, para la presión arterial, es muy probable que sufra alteraciones en su presión. Por eso vamos a aprender a tomar la presión, porque si viene una persona que es cardíaca, viene alterada, yo ya les dije el otro día, una persona que es cardíaca tiene un temperamento bastante picante, ¿sí? Es una persona que no tiene filtro cuando está fuera de sí, ¿sí? Les dice las cosas como viene, se pone rojo, ¿sí? Suda mucho, porque el cuerpo lo que intenta hacer cuando la presión está muy alta es regular su temperatura. ¿Y cómo lo hace? A través de los poros, de la sudoración, ¿sí? Van a darse cuenta que tienen sed, ¿sí? Entonces, una persona cardíaca, yo tengo que, primero que nada, fijarme que no esté con la presión alta. Por ahí no se tomó la pastilla, ¿sí? Entonces su presión está alta porque no hay un medicamento que la haya bajado. Después, yo tengo que, la pastilla lo que hace es nivelar la presión, ¿sí? Entonces, la persona tiene que subir a la camilla o el estado de masaje, que ustedes recuerden, llevo sangre, trata de relajar. Entonces, si esta persona está hiper mega alterada y yo le empiezo a hacer masaje, es muy probable que de golpe le baje la presión y se sienta mal, ¿sí? Entonces, antes de hacerle masaje, yo necesito que esa presión esté estable. Lo mismo sucede por el contrario, una persona que tiene la presión baja, ¿sí? Y se siente inestable porque se siente como en las nubes, porque está baja, la sangre
va circulando de manera muy lenta. También, si está muy baja, tengo que tratar de que esté estabilizada, ¿sí? Para lo que es en esa persona, porque también tenemos personas que viven muy bien con la presión baja o con la presión alta, ¿sí? El tema es que se sienta bien. Yo me tengo que asegurar que la persona se siente bien, ¿sí? Y no se me va a descompensar a mitad de camino. Hay muchas cardiopatías de todas maneras. ¿Se puede hacer masaje a una persona con stent? Sí, se puede. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Esto, que la persona cuando ingresa esté bien, esté estable, le tomo la presión si yo tengo dudas, ¿sí? Si se siente mal, bueno, tengo que tener un teléfono de emergencia por las dudas para poder evitar una situación desagradable. Con las personas cardíacas, lo que nuestro masaje va a tener, fundamental, es drenar, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona cardíaca retiene líquidos, y al retener líquidos no es bueno para el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace mucha fuerza el corazón. Entonces, nuestro masaje va a ayudar a drenar estos líquidos que se van estancando, ¿sí? Porque tenemos líquidos en distintos órganos, en todo lo que es para evitar roces de tejidos. Hay líquidos en todo nuestro cuerpo. Entonces, pero se van acumulando. Y al corazón eso no le hace bien. Por eso a los cardíacos también se les da una pastilla para generar diuresis, para que vayan a orinar, ¿sí? Bien, ¿qué más? Cuando hay taquicardia y bradicardia, no se masajea. Con la bradicardia puede ser que sí, porque taquicardia es cuando estamos acelerados, nuestro sistema nervioso está hiperexcitado. Entonces, una persona con taquicardia va a estar súper acelerada. Yo necesito que esta persona esté estable cuando se sube a la camilla. Vamos a lo mismo. Si se siente que está con el corazón que le late, ¿sí? Que tiene muchas pulsaciones por minuto, trato de que se calme, ¿sí? Le doy agua, que respire, pero lo hago sentado, no lo toco, ¿sí? No le hago masaje a una persona que su sistema nervioso está súper mega alterado. Taquicardia son más pulsaciones de que ese corazón necesita por minuto, ¿sí? Y bradicardia es una pulsación, ¿sí? Una eyección de sangre mucho más lenta de la que suele ser, ¿sí? El tema de esto es que con una bradicardia o con una taquicardia la persona se me puede desmayar. Pero por ahí hay personas que tienen taquicardia, viven con la taquicardia, ¿sí? Siempre, si yo tengo dudas, recurro al médico, que el médico me autorice y me diga qué sí y qué no puedo hacer con esta persona. Si la persona no quiere hacerse acostado porque le genera más taquicardia, porque el roce del pecho con la colchoneta o la camilla le da esta sensación del golpeteo del corazón, bueno, lo hago sentado. Algo que le genere confianza de que no se le va a acabar el mundo en un masaje, ¿sí? Voy a lo seguro, la persona se siente más cómoda sentada o boca arriba, bueno, lo hago así, pero no quiere decir que no le pueda hacer masaje. Tengo que tener recaudos, tengo que saber qué sí y qué no, ¿sí? Pero con bradicardia también se puede hacer masaje. El tema es que la persona sepa que está en ese estado y que, bueno, de qué manera lo podemos ayudar, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión? Brote reumático. ¿Cómo? Brote reumático. Bien, los brotes reumáticos o la fragilidad vascular, bien. Brote reumático, lo que hay que tener en cuenta es lo que son las crisis, ¿sí? Crisis de dolor que genera ese tipo de enfermedad.
Obviamente que el contacto de nuestra mano va a ser mucho para cuando hay una crisis de dolor, sea para reuma, sea para arteriosclerosis, para lo que sea, ¿sí? Va a ser muy doloroso. Entonces, ¿yo qué le puedo aconsejar? Que en ese momento que está en la crisis, obviamente estas personas que tienen reuma tienen una medicación, ¿sí? Lo mismo que para una persona que tiene arteriosclerosis, fibromialgia, son todas enfermedades similares en cuanto a síntomas, ¿sí? Pero tienen distintos focos desencadenantes. Lo primero que le voy a solicitar es que vea a su médico, ¿sí? Y su médico le va a recomendar cuál es el mejor tratamiento para esos estados de crisis. Es como cuando están con fiebre, ¿sí? Una persona con fiebre, yo tengo que esperar a que se estabilice, porque el contacto que yo le voy a hacer va a ser más perjudicial que beneficioso. Entonces, a una persona que está con una crisis reumática, yo le voy a aconsejar, bueno, justamente que se ponga calor, que ponga las manos en agua tibia con sal. Son pequeñas cosas que no las van a sacar en sí de la crisis, ¿sí? Porque la crisis la va a tener que atravesar, pero van a ser un poco más llevaderas. ¿Va a ser doloroso? Sí, pero para eso tiene una medicación. Si no tiene medicación, va a tener que ir a ver a un reumatólogo, ¿sí? ¿Para qué? Para que entre el trabajo de los dos pueda ir sobrellevando su vida de una mejor manera. Nosotros no vamos a curar esas enfermedades, no tienen cura, ¿sí? Son enfermedades autoinmunes, no tienen cura. Lo que se puede hacer a nivel médico es ir frenándolas. Nosotros lo que aportamos es calidad de vida, ¿sí? Seguramente la crisis reumática puede venir porque hubo un día de mucho frío, no hizo actividad o no hace actividad y es sedentario, entonces yo puedo recomendarle, bueno, anda al médico, que te dé una medicación para que se vaya aliviando este dolor y empezá a hacer una actividad. La actividad física mueve muchas hormonas, mucho volumen sanguíneo, que ayuda a que estos periodos de crisis de dolor sean más reducidos, ¿sí? Y se explayen en el tiempo, ¿sí? Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, ¿sí? Y generalmente una persona que tiene una enfermedad de este estilo convive con el dolor, ¿sí? Nosotros generamos un alivio que puede ser más o menos prolongado dependiendo de la persona y lo que haga esta persona, ¿sí? Pero hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer y tenemos que entender nuestras limitaciones, ¿sí? Hay enfermedades que no tienen cura. ¿Qué más? Fragilidad capilar. Bien. Fragilidad capilar se refiere a personas que tienen capilares, ¿sí? Que se suelen romper a la presión más mínima. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Bueno, primero la persona es muy probable que tenga alguna patología cardíaca, ¿sí? O que tenga hipertensión, colesterol, triglicéridos. Puede ir acompañado de que tenga la piel muy clara, ¿sí? Generalmente las personas con fragilidad capilar tienen una piel muy traslúcida, ¿sí? Se les suelen ver las venas, las arterias, los capilares. Pero también hay personas que tienen una piel trigueña y tienen fragilidad capilar, porque deviene de otro tipo de enfermedades, ¿sí? Lo que tenemos que nosotros ahí, sí, si sabemos que tiene fragilidad capilar, basarnos en una intensidad de nuestro masaje suave, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le puedo hacer un roce superficial y no va a haber ningún problema con esta persona, pero por ahí no le voy a poder hacer 50 veces la pasada de roce suave, ¿sí?
van a tener que ser menos. Por ahí una persona que no tiene fragilidad capilar, yo puedo pasar la mano a cualquier presión y no le va a pasar lo mismo que una persona con fragilidad capilar, que lo que ustedes van a observar es que yo paso el dedo, la mano, y va quedando un rastro de puntitos rojos, ¿sí? El tema es que esos puntitos rojos después se van a transformar en un hematoma, en un moretón, porque donde se rompe un capilar, sale esas gotitas de sangre al resto de la piel por encima de los músculos y tendones y todo, y se ve ese manchón, ¿sí?, de hematoma, que después el cuerpo lo va a recuperar, ¿sí?, pero es doloroso. Entonces yo tengo que ser delicado al momento de las presiones. Me voy a basar mucho en lo que es un roce superficial, un amasamiento superficial, movilidad de articulaciones, pero la intensidad no va a ser profunda, ¿sí? Y yo voy a tener que ir alternando entre una zona y la otra. En vez de trabajar, por ejemplo, en la espalda, todo un lado de la espalda, yo voy a poder alternar un sector de la espalda del lado derecho con uno del lado izquierdo. Y voy a ir saltando. ¿Para qué? Darle tiempo a la piel, al cuerpo, a que se vaya recuperando y vaya bajando todo lo que es la dermis que se pone colorada, ¿sí?, que suma temperatura. Yo lo voy a ir dando tiempo de recuperación y no genero una lesión como es un... Bueno, ya no sé todo lo otro anterior que hablé, así que vamos a seguir. Hernias en la espalda. Bien, vieron que hay mucha musculatura en la espalda, ¿sí? Así que no es que vamos a estar tocando directamente donde está el riesgo nervioso, no. De todas maneras, cuando trabajamos sobre una hernia o pico del loro o protusiones, vamos a estar trabajando sobre músculo, ¿sí? Y como regla general, si yo tengo en una columna, vamos a tomar la caña, porque hoy era clase de caña, esto es la columna, ¿no? Si yo tengo una hernia en la zona lumbar, voy a empezar a trabajar en la parte de arriba, ¿sí? La zona de la parte superior de nuestra espalda. Porque les dije que las curvas están relacionadas. La cervical, hagamos de cuenta que acá está la cabeza, la cervical está hiper mega relacionada con la zona lumbar. Y la zona dorsal, la curvatura sifótica de las dorsales, está relacionada con el sacro, ¿sí?, con la curvatura del sacrocoxis. Entonces, si acá hay una hernia y duele, arranco por arriba, ¿sí? Porque dijimos que hay músculos paralelos a la columna, que los vamos, ya saben, erectores del raquis, que se conectan desde la cabeza hasta el sacro. O sea que indirectamente voy a estar relajando esta musculatura hasta llegar a esa zona de hernia, ¿sí? Lo mismo, si la hernia está en la zona dorsal, que es más difícil, pero se puede dar generalmente en una zona que hay una escoliosis, ¿sí?, superior. Si hay una hernia, o hay una protusión, o hay una molestia en esta zona de las vértebras, puedo arrancar a trabajar en la zona del sacro, ¿sí?, o la zona lumbar, porque hay musculatura que está conectándose. Entonces, indirectamente voy a estar trabajando. Si la zona de dolor está de un lado y no tanto del otro, arranco por el lado que duele menos. Porque recuerden que la musculatura tira de manera simétrica, ¿sí? Entonces, si este lado está tirando, el otro también. Entonces voy a tratar de equiparar estas energías y estas fuerzas. Arranco por el lado que duele menos, ¿sí? Entonces, una vez que este lado está más relajado, voy al otro, ¿sí? Eso es por regla general. Ahora bien, ¿voy a tocar una hernia? No, la hernia no la toco. Ni aunque esté adelante, ni aunque esté atrás, no la toco, porque hay
tendones, hay ligamentos, hay músculos. ¿Puede ser que duela? Sí, va a doler. ¿Puede ser que no duela? Sí, hay mucha gente que tiene hernias y no lo sabe. Así que no tengan miedo cuando una persona les llegue y les diga, no, pero tengo hernia acá, o tengo, no, no pasa nada. Yo tengo que estar segura de qué es lo que tengo que hacer, o seguro de lo que tengo que hacer, ¿sí? Estas reglas ayudan muchísimo. Si duele abajo, trato de ir a la zona más lejana para ir de a poquito llegando a esa zona de dolor, ¿sí? Porque indirectamente voy a estar trabajando, ¿sí? En su relajación, en su drenaje. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un gemelo. Acá está el pie, acá está la rodilla. Si la persona viene y me dice, no, porque tengo una contractura en la parte más cercana al pie, ¿sí? Yo voy a arrancar por acá, y si le duele mucho, no, voy a arrancar por acá. ¿Por qué? Porque el gemelo tiene conexión, ¿sí? De origen a inserción. Entonces yo voy a trabajar distante y me voy a ir acercando, porque encima la gravedad me va a ir ayudando, que si yo estoy generando calor acá, va a ir bajando todo el calor, ¿sí? Entonces, por el efecto de la gravedad, voy a estar generando calor y relajando esta zona que es la más dolorida. Y voy a ir de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, ¿sí? Lo mismo sucede en la espalda con la hernia. ¿Tengo que tener otros recaudos con una escoliosis? Sí, voy a tener otros recaudos. Pero por regla general, arranco de lejos de la zona de dolor, ¿sí? Si es de un costado y del otro no, arranco por el costado que duele menos, ¿sí? ¿Alguna otra contra del masaje? Por ejemplo, personas con cáncer. No se masajea si están en un periodo de quimioterapia, si el médico no me da autorización, yo no toco a una persona que está en un tratamiento oncológico, ¿sí? Porque no sé qué es lo que estoy moviendo, ¿sí? Recuerden que una persona con tratamiento oncológico tiene subidas y bajadas hormonales, subidas y bajadas de temperatura, ¿sí? Entonces, hasta que no esté estabilizado, yo no trabajo con esa persona. Personas que están recién operadas, lo mismo, las operaciones tienen un periodo que tienen que estar a cargo de un médico, o un kinesiólogo, o un médico clínico. Hasta que no me dé lo que es el médico, yo no masajeo a esa persona, en esa zona que está afectada, obviamente, ¿sí? Porque las cicatrices por operaciones las tenemos que trabajar, porque si no, se endurecen y generan otros males, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué otra? Personas con VIH. Una persona con VIH, yo tengo primero que nada saber, ahora lo contesto, Maxi, ¿sí? Primero que nada, tengo que saber que tiene VIH, ¿sí? Yo sin guantes a esa persona no la puedo tocar, primero que nada. Ahora, le voy a hacer un masaje, depende de su tratamiento. Si es una persona que tiene un VIH que no está activado, pero está dentro de su ADN, ¿sí? Voy a pedir de todas maneras que el médico me autorice, porque una persona con VIH tiene un proceso en su cuerpo que puede generar hematomas como si tuviera una fragilidad capilar, ¿sí? Eh, puede tener una piel delgada, ¿sí? Es una persona que, como otras enfermedades que no se conocen también tan asiduamente, pero que tienen sus peculiaridades. Yo siempre voy a recurrir al permiso del médico, qué sí y qué no puedo hacer con esta persona, porque dos personas con la misma enfermedad no responden de la misma manera, ¿sí? Lo mismo sucede con una persona con fibromialgia. La fibromialgia tiene características, sí, pero no todas las personas responden de la misma manera. ¿Por qué? Porque el umbral de dolor es distinto, porque el tipo de experiencias vividas es distinto, el tipo de alimentación es distinto. Entonces, hay patologías y hay enfermedades que yo voy a tener que primero consultar con un médico.
¿sí? O con el médico de la persona, ¿sí? Que me diga, ¿y te conviene? No, no te conviene. Y hay enfermedades que con el masaje no le vamos a sumar ni restar nada, ¿sí? Va a ser mero placer, un mimo que le vamos a poder hacer a la persona, ¿sí? Con roturas de ligamentos, con roturas tendinosas, desgarros, esguinces, todas esas cuestiones que son a nivel muscular, tendinoso, ligamentario, ¿se puede hacer masaje? Sí, hay que ver, y eso lo vamos a ver después de las vacaciones en el masaje deportivo, porque cada una de ellas tiene periodos de tratamiento, ¿sí? Recuerden que la base es la misma. Yo tengo con el masaje que generar calor, movilidad y relajación, ¿sí? Ya sea para un masaje relajante como para un masaje descontracturante o deportivo. Lo que yo estoy moviendo es lo mismo, es sangre, facilitar la recomposición celular, ¿sí? Reequilibrar hormonas, volver al estado neutro de esta articulación, de esta tendón, ¿sí? La base es la misma. Ahora, las intensidades, los tiempos de exposición al masaje de ese estilo van variando, ¿sí? Para poder obtener un mejor resultado de lo que yo busco. Pero sí, por ejemplo, en una luxación de hombro, obviamente que ustedes cuando se luxan, un hombro, una cadera, una rodilla, hay un tiempo en que tenemos que ir al médico, ¿sí? Que el médico nos aconseja, nos da una medicación porque tiene que ser rápida esa intervención, y corroborar de que no haya más lesiones internas que no se ven a simple vista. Entonces, en una luxación yo voy a tener un periodo, que puede ser de una semana, 2 semanas, dependiendo de lo que sucedió en esa zona, que la va a ver el médico. Cuando el médico diga, no, sí, ahora podés hacer rehabilitación, recién ahí nuestro trabajo como masajista va a poder comenzar, ¿sí? Pero hasta que el médico le diga, no, todavía no podés hacer actividad física, no podés empezar con lo mínimo de actividad, nosotros nos vamos a abstener de empezar. Salvo que el médico le aconseje, no, mira, antes de hacer actividad física, yo te diría que empieces con masajes drenantes, porque está muy congestionada la zona, hay mucha retención de líquido. Entonces, ahí sí, nuestro trabajo va a comenzar antes que una actividad física, que sea mínima. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? Lo mismo que los esguinces. Un esguince es un ligamento o varios y tendones que perdieron su función, ¿sí? Entonces, en un esguince de tobillo, por ejemplo, que ya sea en pronación, en eversión o anteversión, que puede ser hacia afuera o hacia adentro del esguince, eh, mínimo, ¿sí? Biológicamente, son 3 semanas que este esguince necesita para volver a estar en un estado óptimo, mínimo. Pero si la persona a las 2 semanas, que ya no tiene por qué sentir dolor, ¿no? Porque se pone el hielo, todo. Pero empieza a caminar y empieza a trotar y empieza a hacer cosas que todavía su cuerpo no está preparado porque hubo una lesión, ese periodo de 3 semanas se va a ir alargando, ¿sí? Y va a ir juntando problemáticas. Por eso siempre hay que tratar de ver cuál es el mejor proceso y tratamiento, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar para cuando tengamos bien específico lo que son esguinces, luxaciones, ¿sí? ¿Alguna otra cosa en contra que no se pueda hacer masaje? No. Bueno. Vamos a dejar acá, ¿sí? Prometo grabar un masaje con cañas, ¿sí? Para que vean el orden. Me gustaría que la próxima clase que veamos virtual, hagamos características específicas de las cañas, de las piedras, porque ya vamos a empezar con piedras también, porque las lógicas son más o menos similares.
Y que vayan viendo cuáles son, vayan viendo videos que se presenten en internet del masaje con cañas, como para ir comparando, ¿sí?, algunas de las cosas que ustedes vean con las que les voy a decir yo. Igual Maxi el otro día estuvo en la clase, así que algunas cuestiones ya estuvo viendo, pero como para ir poniendo pautas de lo que es el masaje con cañas, si es que vamos a hacer un masaje propiamente dicho con cañas, o propiamente dicho con piedras, ¿sí? Después ustedes van a poder combinar todo, lo que ustedes quieran, pero si alguien le dice, ah, quiero un masaje con caña, bueno, el masaje con caña es esto, y busca esto. Un masaje con piedras específico, busca esto, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿La cara de cansada? Buenísimo. Bueno, no, ahora bajo todo, ¿sí? Y, y se los mando cuando lo tenga todo compaginado, ¿sí? A descansar.